Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Somos el espacio Los de la Unión y si nos sigue sabe que entonces durante los próximos minutos vamos a estar conversando con un invitado y nos estaremos acercando a parte de su vida, obra y su vínculo también con proyectos y con la UNIAD. Si quiere saber quién será el invitado en esta ocasión, le propongo que me acompañe durante los próximos minutos. Y es todo un placer recibir en el espacio Los de la Unión a Lázaro Sarmiento. Gracias por aceptar la invitación. Encantado de estar aquí. Vamos a hacer un recorrido por la memoria, por aquellos orígenes, por ese primer deslumbramiento al acercarse a los medios de difusión o de comunicación. Y el primero fue exactamente la radio, si no me equivoco. Sí, yo llegué a la radio mediante el oído, porque yo era un adolescente que era muy fanático de escuchar los programas de radio. Me recuerdo que escuchaba La Flecha de Cobre por Radio Liberación, Fahrenheit 451 por Radio Progreso, y me fui y relacionando con los programas, y había un programa que me llamaba la atención, que era un programa que salía por la antigua Radio Liberación, hoy Radio Rebelde, que era Sorpresa Musical. Lo conducía un locutor que se llama Chucho Herrera, y él siempre decía que tenía una ventanita en la cabina de radio y que veía la rampa, la gente, describía todos los días lo que ocurría, lo que él estaba viendo en la rampa. El ICR convocó en el año 70 un curso para escritores de radio y televisión. Yo me presenté, estaba en 10º grado, me hicieron unas pruebas, tuve que presentar un guión, una obra, una adaptación y me aceptaron. Y pasé el curso con magníficos profesores, Oscar Luis López, Odilia Romero, Fabio Alonso, Julio López. Bueno, nombres imprescindibles sí, dentro de la radio. De la radio. Y aprobé el curso, pero cuando yo llegué a la emisora, lo primero que hice fue preguntar por la cabina donde se hacía Sorpresa Musical. Y la sorpresa fue que allí no había ninguna ventanita, como describía Chucho Herrera, pero me di cuenta la magia de la voz y de los locutores, la influencia que podían tener mediante su locución, ¿no? Después estuve un tiempo asistiendo a las grabaciones de los programas. Fue como una etapa de aprendizaje. De entrenamiento también. Yo me sentaba en un rinconcito y veía cómo los directores dirigían. Me recuerdo que en una novela, era la novela de las 11, entré y me deslumbré porque vi a Odalis Fuentes, lindísima, en el año 70, y Carlos Gili, en su novela de amor. Pero lo que más me llamó la atención, aparte de la belleza de Odalis Fuentes, era que Julio López, el director, le dijo a de las actrices, que él quería que se sintiera como una ranita debajo de una piedra. Y a mí eso me dio gracia porque qué difícil debe ser sentirse una ranita, pero me di cuenta que esa era la radio, ¿no? Que la radio era imaginación, que era poder llegar a describir, y ahí empezó mi relación con la radio. Trabajé un tiempo en Radio Liberación hasta que me llamaron al servicio militar. Estuve un tiempo, después en una organización latinoamericana de estudiantes y regresé a la radio en el año 82. En ese tiempo, ¿qué fue lo primero que empezó a hacer? ¿Escribir? Sí, hacía un programa en Radio Liberación que se llamaba El Diario de la Mañana, que salía en vivo de 8 a 8:50 de la mañana. En esa época no había tantos programas en vivo como ahora. Los programas en vivo eran minoritarios. La avalancha de programas en vivo vino mucho después. Mucho después. Pero cuando hablamos de Radio Liberación nos referimos a la actual Radio Rebelde. Sí, era CMQ que cambió el nombre por Radio Liberación. Y después se fusionaron Radio Liberación y Radio Rebelde. Ciertamente, porque nombran muchos programas que no son habituales en esta época y por supuesto la generación más joven pues no conoce de esos programas. Aquellos que le llamaron su atención eran programas informativos. Ya nos habló del musical, pero realmente ¿qué género le apasionó en ese momento? Los dramatizados. ¿Cuáles fueron aquellos? Me impresionaron los dramatizados por la calidad que tenían los dramatizados. Pero los programas que me gustaron fueron las revistas, los programas de variedades, los programas que combinaban información y música. Esos fueron los programas. En sí, yo entré a Radio Liberación para escribir programas dramatizados, pero un periodista me convenció y pasé a hacer los programas informativos que se llamaban en esa época
programas de apoyo informativo. Había otra estructura en la radio en ese momento. Y ahí aprendí mucho con profesionales de muy alto perfil. Bueno, después de esta etapa, viene por situaciones, digamos que personales, se desvincula de lo que es la realización continua. Ahí tiene algunos procesos en su vida hasta que en el 82 retoma nuevamente este contacto con la radio. En ese entonces, ¿qué tanto había cambiado? ¿La manera de realizar o Lazarito también llegaba con nuevas ideas? Bueno, yo creo que uno siempre está buscando nuevas ideas, porque en la radio hay que renovarse constantemente. Sí, en el 82 regresé a la radio y empecé a hacer un programa que tuvo mucha suerte en la Coco, que se llamaba Fuera de Serie. Era un programa muy dinámico de ciencia, tecnología y medio ambiente, que utilizaba un poco el lenguaje que estaba de moda en esa época, que eran yo tengo un referente en mi vida muy importante, que es Steven Spielberg, el director de tantas películas. Y yo quería hacer un programa que tuviera un poco el espíritu de esa época, de las películas de esa época. Y empezaba en la Coco, empezaba con objetos volantes no identificados en la época de ET, de las películas del espacio y todas esas cosas. Y yo me di cuenta que era en la radio no había tantos programas de ciencia, tecnología y medio ambiente, que el estilo tenía que ser muy dinámico y manejar la síntesis. Esa síntesis que Internet se ha puesto de moda, la influencia de Internet. Y empezamos a hacer ese programa. Para suerte, ese programa en 2 ocasiones, fue elegido como el mejor programa de ciencia y tecnología de América Latina, en un certamen de radiodifusores que tenía lugar en México. En 2 ocasiones, año 90 y 91, fue el mejor programa de América Latina de ciencia. Y también tuvo mucha aceptación, lo que era una emisora pequeña. Yo nunca he tenido, yo estoy orgulloso de la emisora donde he trabajado. He tenido la oportunidad de trabajar después en Rebelde, en Progreso, pero siempre me sentí a gusto en La Coco y en Radio Ciudad de La Habana y en Radio Enciclopedia. Usted sabe que Radio Enciclopedia es un caso curioso porque fue una emisora que de un alcance local, transmitía nada más para Radio Ciudad de La Habana, se convirtió con el tiempo en una emisora nacional. Incluso fue la primera emisora de Cuba que transmitió en sonido estereofónico. Siempre he estado en esas 3 emisoras, he tenido magníficos compañeros y me he sentido bien. Y en cada emisora ha tenido programas de mucho éxito y aceptación, y a estos temas vamos a llegar dentro de algunos minutos. Siempre doy la posibilidad de que mi invitado escoja el tema musical que quiere escuchar. En su caso, ¿qué preferiría? Me gustaría escuchar algo de Vicente Feliu. Vamos entonces a complacerlo. Mi otra mitad, mi media naranja, la suela de mi zapato, la funda de mi machete, eso eres tú. Mi contrapartida, mi signo contrario, Tauro Escorpión. La tuerca de mi tornillo, la media en mi pie descalzo, eso eres tú. Eso eres tú. La melodía que me falta, la cuarta de mi guitarra, el café del desayuno, la lámpara en mi velador, eso eres tú. La suite de mi cascanueces, mi pastoral, mi Gioconda, mi sinfonía 40 y mis 4 estaciones, eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Mi rabo de nube, mi amarga vereda, el huracán de mi Palma y mi Santa Cecilia, eso eres tú. Eso eres tú.
mi María del Carmen. Mi verso sencillo y mi pequeño romance y mi mujer habitada, eso eres tú. Eso eres tú. Mi amor en tiempo de cólera, Penélope de mi Ulises, mi aguapa chocolate, mi eternamente Yolanda, eso eres tú. Eso eres tú. Mi táctica y mi estrategia, mi canción desesperada, mi no me dejes ir poco antes de que den las 10, eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Comienzo y final, Ah, sur de mi mochila, el tono de mi belleza, mi tabla en el mar violento, eso eres tú, eso eres tú. eso eres tú, Eso eres tú. eso eres tú, Eso eres tú. eso eres Hoy en Los de la Unión conversamos con Lázaro Sarmiento y nos quedamos en el momento que íbamos a hacer referencia a programas que aquellos seguidores de la radio lo recuerdan con muchísimo gusto porque fueron programas que estuvieron marcando época, y si lo llevamos a épocas actuales decimos que marcaron tendencia porque varios programas o formatos intentaron parecerse a estos programas. Uno de ellos es Disco Fiesta 98. Este fue un programa en Radio Ciudad. Sí, Disco Fiesta, cuando yo llegué ya el programa hacía 23 meses que estaba en el aire. Yo hacía otro tipo de programa y un buen día no necesitaban un director y me dijeron, tú puedes asumir Disco Fiesta. La gente nunca me asociaba, bueno, de inicio yo no sé bailar. Yo bailo mentalmente, pero no, los pies no me responden. Iba a hacer un programa de baile, de salsa, sí. de promoción de los bailables y eso. Y creo que entré para aguantar ahí hasta que apareciera un director y estuve 26 años. Yo heredé ya de un formato ahí, era una locución muy dinámica, han pasado locutores magníficos por ese espacio. Y me quedé 26 años hasta que me jubilé el año pasado. Bueno, también hay otro espacio, pero este está relacionado con Radio Enciclopedia. Si hablamos del segmento Gotas de Saber, el público se conecta rápidamente con el mismo. ¿Por qué nace Gotas de Saber dentro de la programación de Radio Enciclopedia? Radio Enciclopedia, en un momento los ejecutivos decidieron enriquecer la programación. Radio Enciclopedia durante mucho tiempo, al principio eran notas, música y noticas muy de cultura general, las pirámides de Egipto, cosas generales. Pero decidieron enriquecer la programación con informaciones actuales, de noticias, críticas muy breves, informaciones de ciencia, y entonces creamos el programa Gotas del Saber, que sale en vivo a la 1 de la tarde y se retransmite a las 7 de la noche. Es el programa de mayor audiencia en la emisora y es también un programa que me ha dado mucha satisfacción porque fue muy premiado en los festivales de la radio y tiene buena audiencia. Y aunque yo no estudié nada de ciencia, pero usted sabe, yo no conozco a nadie que escriba sobre la esclavitud que haya sido esclavo. Simplemente hay que manejar muy bien el ABC de la promoción, de la redacción, de la comunicación, y ahí estamos. Hablemos de la radio. Hablemos de la radio en estos tiempos. La radio, digamos, existe en un contexto multiplataforma, donde ahora las redes sociales, donde la televisión, el cine también, pues con su lenguaje intentan, por supuesto, mantenerse fieles y decir cosas a los públicos. ¿Usted siente que la radio en estos tiempos ha perdido presencia o sencillamente se está reinventando su formato o adaptándose a las plataformas existentes?
Creo que cambió el contexto y estamos en un proceso como de adaptación. Cuando yo llegué a la radio en el año 70, 71, la radio era más fuerte, era más poderosa. En Cuba habían 2 canales de televisión en ese momento, no existían las las llamadas nuevas tecnologías de la información, pero ahora hay una explosión de teléfonos, de nuevas formas de hacer radio. Siempre se dijo que la radio era como la Cenicienta, ¿no? Pero cuando usted ve la historia de Cenicienta, al final Cenicienta triunfa, ¿no? Salió bien al final. Yo prefiero decir que la radio es como los gatos, que tiene 7 vidas y siempre se está transformando. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es aplicar la astucia creativa. O sea, no podemos, la radio tiene que modificarse, porque las formas de hacer radio, o sea, eso, la artesanía intelectual, los procesos de producción y de creación no pueden ser los mismos de los tiempos del derecho de nacer. Y entonces la radio tiene ahora un gran desafío, que es conquistar a los públicos jóvenes. ¿Cómo lo puede conquistar? Mediante la tecnología. ¿Qué es lo que más escuchan los jóvenes? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué es los formatos que prefieren? El podcast, la radio en el teléfono. Pero esa radio no se puede hacer igual que se hacía la radio analógica. A eso es donde tenemos que cambiar la mentalidad, cambiar la forma de producción y buscar mucha creación. La radio siempre es competencia. Hay que competir para conquistar. Nadie hace la radio para escucharlo yo solo en mi casa. O sea, es un servicio público y un servicio que cuesta recursos y por lo tanto tiene que ser rentable. Rentable intelectualmente, culturalmente y también rentable en lo que usted invierte en hacer el programa. Creo que estamos llamados todos los que trabajamos en la radio a hacer una radio más comunicativa. No me gusta decir siempre participativa porque siempre tuvo que ser de participación, pero sí tiene que ser una radio más eficaz. Bueno, interesante reflexión porque ahora los formatos podcast están llamando mucho la atención y los recursos existen en la radio. Lo que hay sencillamente que buscar esa manera de combinar el lenguaje de las plataformas para que también los programas que tienen todo un diseño de guión, de invitados, pues también sean un show a través de las plataformas digitales. Las emisoras están ahora mismo llegando a todas partes. Hay quien dice que ya no se puede hablar de emisora municipal, provincial, nacional, porque todas están en la plataforma de internet con las mismas posibilidades. La emisora más pequeña puede llegar a Alaska, por supuesto. Entonces todo el discurso, digamos, toda la plataforma de comunicación cambió y también cambian los presupuestos estéticos para hacer nuestros espacios. Usted ha realizado muchos programas de televisión, ha conocido a muchísimas personas que a lo largo de su vida han tributado también a su formación. Sé que es una pregunta difícil, pero bueno, me arriesgo. ¿A qué programa le tiene más cariño de todos aquellos que ha realizado? Le tengo cariño a los programas y la gente que hizo los programas conmigo. Cada vez que pienso en un programa, pienso en las personas que hicieron los programas, el grabador, el locutor, el realizador. Hay un programa que le hice con mucho, vamos a repetir otra vez la palabra cariño, que fue un programa que en Radio Enciclopedia le hicimos a Esther Borja. El programa se titula Una vida de bellos recuerdos. Tuve la suerte de participar como jurado de música en varios festivales nacionales de radio con Esther Borja y Cuca Rivero. Aprendí mucho con ellas, a pesar de... Y además establecí eran personas que estaban como fuera de cualquier edad. Entre ella y yo existía cierta diferencia de edades, ¿no? Pero nunca sentí esa separación. Los códigos emocionales de Esther y de Cuca eran increíblemente jóvenes. Cuando discutíamos sobre qué programa premiar y eso. Un día Cuca me dijo, ¿por qué no le hacen un programa a Esther Borja? Le hice una larga entrevista a Esther. Esther fue hasta Radio Enciclopedia. Y hicimos un radio documental. Ese radio documental obtuvo 2 premios internacionales, obtuvo premio Caracol, obtuvo premios en los festivales de la radio. Al margen de los premios, que todo el mundo le gusta que los programas sean premiados, pero eso no es lo importante es que el resultado, ¿no? La satisfacción, el sabor que le deja a uno. Y ese es el programa que se puede bajar, está por audio bajo demanda en Radio Enciclopedia, y es un programa que creo que le hizo un cariñoso homenaje
un tributo a la damisela encantadora. Recuerdo ese programa con mucho... Y recuerdo no solo la figura de Esther, que era la protagonista del radiodocumental, sino una persona que me ayudó mucho a hacer ese programa y que me estimuló, que es Cuca Rivero, la inolvidable profesora invisible de la radio. Vamos a recordar entonces los de la Unión aquí en nuestro espacio a Esther Borja. Una rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. De mi jardín en calma aún la llevo en el alma como un rayo de sol, como un rayo de sol. Una rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. De mi jardín en calma aún la llevo en el alma como un rayo de sol, como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya fina fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Aquella rosa de Francia, cuya fina fragancia una tarde de mayo su milagro me Y hoy conversamos en Los de la Unión con Lázaro Sarmiento y le agradecemos de antemano porque sabemos que fiel colaborador de Los de la Unión ha colgado algunos audios de este programa en la web de Radio Enciclopedia. Y en Radio Ciudad de La Habana. ¿En Radio Ciudad también? Sí, en particularmente el programa que ustedes le hicieron a Joaquín Cuarta, magnífico, excelente programa. Y yo creo que uno debe aprovechar todas las posibilidades de cualquier plataforma que se pueda divulgar. Por supuesto. Hablemos entonces del vínculo con la UNIAC. ¿Cómo ha sido? El vínculo mío con la Unión ha sido, primero porque participé como concursante en el Caracol, pero también como jurado y en una ocasión hice una ponencia para el evento del Caracol, el evento teórico del Caracol, se titulaba así las 7 vías de la radio. De la radio. Y ahora recientemente, este año que participé, fui presidente jurado de radio. Bueno, entonces el vínculo es Pude muy apreciar directo. la magnífica calidad de los programas de diferentes emisoras del país. O sea, premiamos, por cierto, un programa de Radio Llanuras de Colón. Un de podcast, Matanza. sí. Eso significa que evidentemente la radio tiene todavía muchas cosas que decir y sencillamente hay que buscar ese vínculo necesario de exponerlo en las nuevas plataformas de comunicación. La gente siempre va a tener la necesidad de escuchar. Entonces, no sé si la radio se transformará en un aparatico chiquitico en el oído, en los espejuelos, en algún lugar, pero mientras la gente escuche,
la radio va a existir, así que se transformará en otra forma, en otros radios, en otros equipos, pero creo que siempre la gente va a escuchar. Siempre va a ser necesario que alguien nos diga que a través de una ventana ve la ciudad. ¿Le parece? Sí. Muchísimas gracias a usted, Lazarito, por aceptar la invitación de los de la Unión y compartir con nosotros este rato. No, gracias. A usted lo espero la próxima semana. Regrese siempre para seguir conversando sobre la vida, la obra de los miembros de la Unión. Le estaré esperando. En Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana que hizo triunfar Fidel Castro.